Sí. Pero digo, la gente se acostumbra a sentirse mal. Entonces cree que eso es la vida. Y cuando de repente se cambian estos hábitos o las formas, es como, el mensaje es, me cambió la vida, en serio, me siento bien, me levanto distinto, no me duele el cuerpo, no me duele la panza. Bueno, ¿cuál es la mejor dieta para bajar de peso? Sí, podría ser la keto. Ahora, ¿se adapta a la vida de mis pacientes? ¿Qué beneficios tiene el mate? Hay en ciertas situaciones que yo no recomendaría tanto mate. ¿Qué suplementos recomendás vos para las personas veganas? Ojo esta pregunta que es bastante polémica. A ver. ¿La fruta en exceso engorda? El exceso de azúcar en la alimentación, sea del alimento que sea, va a generar un aumento de grasa corporal. Quiero saber tu opinión sobre las bebidas energéticas. Amigos, bienvenidos temporadas de Al Fallo Podcast. Después de tanto tiempo volvemos a grabar un terrible episodio. Hoy tenemos estos podcasts de los útiles, hoy tenemos una genia. Un tema en el cual todos para mí merecemos saber más, porque es súper importante alimentarnos bien, cambiar nuestros hábitos, mejorar nuestra salud. Para mí es un honor presentar a Delfina Zimmerman, nutricionista. Muchas gracias por venir, Delfi. ¿Cómo estás, Nachito? ¿Todo bien? De 10, de 10. Estoy contento que encima es nuestro primer podcast con las barras, después de un año que te estaba contando antes. Antes de empezar con todos los temas, me gustaría primero que te presentes, hace cuánto que sos Nutri, cómo entraste a este mundo. Bueno, estoy recibida hace ya 4, casi 5 años. Bien. Sé que voy a estudiar nutrición desde los 12, 13, que eso es una locura. Digo que no todo el mundo tiene la suerte de tener como una vocación y tan claro, como que a los 17, viste, que uno da más vueltas en lo que quiere hacer. Yo lo tenía en claro, sí, lo que me fue llevando toda esta carrera es ir cambiando el rumbo por ahí, de cómo uno cree que va a ser la nutrición, o en consultorio, y cómo también, bueno, esto, las redes, la tele, la comunicación también termina siendo algo que uno disfruta mucho, pero llega mucho más y ve que puede cambiar vidas, miradas, formas. Entonces, bueno, terminé también yéndome mucho para ese lado. Es que comparto eso que decís de cambiar las vidas porque, por ejemplo, a mí me pasó que yo a los 17 años, hasta los 17 años era súper sedentario. Lo único que hacía era jugar a la Play y comer comida rápida. Es lo único que hacía. Y tenía broncoespasmo. Entonces, de un momento a otro dije, voy a empezar a cambiar mis hábitos. Y solamente con cambiar la alimentación ya empecé a notar mejoras en mi salud, en mi estado de ánimo, mi energía. Un montón de cosas que dije, es increíble. Y ahí me empecé a fijar más en el mundo del fitness, de la salud, de la nutrición. Es que parece un tema trillado en realidad ya hablar, viste, de nutrición, de hábitos, pero si en serio vemos el impacto que tiene en la salud del día a día, ni hablar del futuro, que se sabe que todas las enfermedades, cualquier enfermedad no transmisible tiene que ver con una inflamación crónica, o sea que viene claramente de los hábitos que tengamos ahora. Sí. Pero digo, la gente se acostumbra a sentirse mal. Entonces cree que eso es la vida. Y que cuando de repente, que es lo normal, y cuando de repente se cambian estos hábitos o las formas, es como, el mensaje es, me cambió la vida, en serio, me siento bien, me levanto distinto, no me duele el cuerpo, no me duele la panza. Entonces como que es importante seguir igual haciendo, digamos, conciencia de todo esto. Delphi, ¿vos creés que la mayoría de personas o las personas que estén viendo esto comen bien? Yo creo que hoy hay tanta información que termina generando desinformación. Entonces, al estar mareados, mismo, no sé, hasta los octógonos que hay en los productos, termina generando más confusión. Y eso hace que haya mucho más intención de comer bien, pero que no siempre se llega a los resultados por la confusión que hay. Creo que pasa mucho eso. Y el tema de los octógonos, por ejemplo, no sé, tenemos un alimento. ¿Qué nos tenemos que fijar para que sea saludable la información nutricional? Bueno, a ver, el octógono en realidad es un cartel que hoy aparece en un alimento que indica que ese alimento, cada 100 gramos del alimento, tiene un exceso de o grasa, o sodio, o azúcar, o grasas saturadas, ¿bien? El tema es que no habla del total de ese alimento, ¿sí? Okay. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ahí que ese alimento tiene alto en grasas, porque no sé, tiene frutos secos, que es un alimento alto en grasas, pero que tiene un montón de beneficios, y no te estás fijando que en realidad es re saludable. Y quizás hay un alimento que no tiene ese cartel y los ingredientes que tienen son mucho más nocivos para la salud o terminan generando mucha más ansiedad por la comida o terminan generando picos de azúcar sin tener por ahí un octógono. Claro. Porque también hay formas, obviamente, de disfrazar un poco esto. Entonces, lo que yo siempre recomiendo a los pacientes, a las personas, es que den vuelta el producto y lo que miren es el listado de ingredientes. Ahí es como más simple poder identificar si
más allá del exceso de grasa o no, es un alimento real, los ingredientes los conozco y siempre el orden en el que estén va a ser importante. O sea, el primer ingrediente si dice, no sé, jarabe, no sé qué, o otro alimento, significa que no es tan natural. El primer ingrediente es lo que más tiene. O sea, yo me estoy comprando un yogur y el primer ingrediente es azúcar o concentrado de alguna fruta. Quiere decir que ese yogur tiene más azúcar que ingredientes. Y pasa eso, por ejemplo, con los yogures, que hoy creo que hay un montón de opciones porque fueron entendiendo esto, pero toda la vida los yogures que comíamos, que era un alimento saludable, el yogur son 2 ingredientes, o sea, es leche con una bacteria. Claro. Y los yogures toda la vida tuvieron más de 12 ingredientes, 10 ingredientes. Sí, que conservantes, que colorantes, que un montón de cosas, sí. Un montón de aditivos y conservantes a un alimento natural. Entonces, en eso todavía hay un poco de confusión y a mí es lo que me gusta mucho aclarar porque no quiero generar obsesión o ningún, digamos, trauma con la comida porque representa un montón de cosas para nosotros, pero sí me molesta un poco más en la gente que realmente quiere hacer el cambio, paga más, busca y quizás esto le genera confusión y no termina eligiendo de buena calidad. Claro, y mejorando sus hábitos y todo. O, por ejemplo, un packaging que sea verde. Nos guiamos mucho de un packaging de un producto en el cual si es verde es saludable y confiamos plenamente en eso. Exacto. Eso se llama nutricionismo. Decía que es como un marketing que se hace en la nutrición de el packaging verde, del descremado, que no siempre quiere decir que sea mejor. Por ejemplo, frases que se ponen a veces sin colesterol. Y quizás es un alimento de origen vegetal. Ningún alimento de origen vegetal debería tener colesterol. O que diga, no sé, avena, no sé, o integral. Y vos después ves los ingredientes y tiene harina integral o tiene avena, pero el primer ingrediente es harina de trigo. Entonces, no es un producto integral. Tiene harina integral, pero lo que más tiene es una harina refinada. Entonces, en eso es lo que yo quizás como pido generar conciencia porque la persona que se está comprando esto es porque está buscando algo integral, ¿entendés? Es como que está queriendo mejorar la salud, su microbiota, su saciedad. Entonces, en eso sí como que intento bajar bastante línea. Y me gustaría que antes de seguir con las preguntas, cuentes un poco cómo es tu alimentación. Porque vos sos una persona... No vamos a decir tu edad para que dejen en los comentarios saber cuántos años creen que tiene, ¿ok? Yo no lo adiviné. O sea, cuando me dijo eso dije, no puede ser. Pero quiero saber cómo es tu alimentación, vos como Nutri, cómo te cuidas. Bueno, no sé si siempre es el caso de que las Nutris también lleven hábitos. A mí me ayuda mucho los hábitos que tengo a poder como empatizar con las personas, o sea, entender las problemáticas que yo tengo o lo que a mí me cuesta más o lo que a mí me gusta más. Me sirve mucho para después poder hacer consultas o poder comunicar. Realmente no sé si tengo la suerte o fui generando de que en serio disfruto y me gusta mucho comer saludable, o sea, comer real, como mi organismo se acostumbró a eso. Así que la realidad es que así mi rutina es, intento hacer reposo digestivo al menos, entre ayuno y reposo digestivo. Entreno todos los de lunes a sábado. Bien, 6 días. Sí, Bien. Entreno de lunes a sábado a la mañana, que también es un hábito que, no sé, lo logré adquirir y no lo cambio por nada del mundo. Yo creo que no hay cosa que me haga mejor en la vida. Como que el día lo empezás con más energía, ¿viste? Como pum para arriba. Primero eso... Segundo, que para mí es importante entrenar y tengo una vida como mi trabajo es muy en movimiento. O sea, hay días que tengo consultorio hasta 1 hora, hay días que tengo un programa. Entonces, yo sé que a las 7 de la mañana no voy a tener ningún compromiso nunca. Entonces, sé que siempre voy a poder cumplir. Ahora, si yo tuviese que entrenar a las 6, 7... siempre algo en agenda va a aparecer, no podría cumplir, que es lo que muchas veces me dicen los pacientes. Bueno, pues a las 7 no hay compromisos. Claro. Entonces ese es mi momento y no lo pienso, o sea, yo me dejo la ropa, me voy a bañar y como me levanto a lavarme los dientes, me levanto para ir al gimnasio, es como algo que lo tengo muy incorporado. No, cuando me dicen, ¿cómo haces? Es como, ¿cómo te levantas vos a las 8 de la mañana? Bueno, no sé, para mí es lo mismo, yo me levanto un poco antes. ¿Cómo te levantas para tomarte un colectivo para ir a trabajar? Bueno, es como yo automático. Me levanto y camino 6, 7 cuadras y me voy al gimnasio. Es como lavarse los dientes. Vos te levantás y ya sabés que lo haces automáticamente. Y que es la rutina de mira, me da más fiaca hacerme la rutina de skincare que ir al gimnasio, eso seguro. Así que bueno, así arranco y después me voy a trabajar. Generalmente no desayuno ahí, que eso por ahí sí puede ser error o no, depende del objetivo. Entreno en ayunas porque entreno muy temprano y no tengo hambre, así que me escucho también en eso. Y ahí me llevo el desayuno, que eso sí, también soy muy estructurada, organizada. ¿Cómo es tu desayuno? Hago meal prep, entonces me dejo hecho ya generalmente en la semana
dos tipos de desayuno, o huevos duros, que me llevo depende que tenga, o palta o maní sin sal por ahí, si tengo más práctico para llevarme, o me hago budines proteicos con proteína, en reemplazo de harina, y eso también, tengo 2 o 3, con fruta o calabaza para darle humedad, y también los tengo listos, o sea, o dulce o salado. Me gusta más salado, pero a veces el huevo duro no lo puedo llevar a cualquier lado. Si voy a la, Sí, medio si voy a la complicado eso. oficina y esos lugares, ahí tengo el budincito proteico, sí. O sea, está bueno que estructures esto y la gente que no sepa qué es meal prep, básicamente es agarrar un día, un horario en específico en algún día y prepararte como las comidas para todo el día, a la mañana o para toda la semana. Si sos una crack o un crack, toda la semana en un día sería ideal. Sí. De hecho, lo que siempre yo recomiendo en meal prep es, yo lo hago los domingos generalmente a la tarde, Claro. que a mí me gusta igual, para mí la cocina es como muy mindfulness, ¿viste? Eso de que es en el único momento que realmente puedo no estar con el teléfono y no estar haciendo nada más que eso. Entonces, hay gente que lo puede hacer corriendo, hay gente, yo quizás estoy en la playa, agarro el teléfono, en cambio ahí no. Entonces, eso es lo que más me gusta. Solamente en cocinar, claro. En eso. Y lo que hago es siempre triplicar, cuatriplicar las cantidades. Entonces, en vez de hacerme, no sé, el famoso pancake, que es una porción, vos usás un huevo, una scoop de proteína, no sé, media banana, ¿qué hago? Hago por 4. A mí me lleva el mismo tiempo, ensucio lo mismo. Y eso ya me dura 4 desayunos. Claro. Entonces, práctico. optimizo mucho, claro, el recurso. Así que en ese sentido a mí me salva mucho el meal prep. Hacer 10 huevos duros es el mismo trabajo que hacer 3. Hacer 1 o 2, claro. Así que en ese sentido sí. ¿Y es importante comer en la primera comida del día, meter proteína? Para mí es esencial, te diría. O sea, no es como... Sí, es muy importante. La realidad, y eso depende, bueno, el reposo digestivo, la cantidad de horas que pase entre la última comida y la primera, pero siempre va a pasar un tiempo. En ese tiempo, ¿qué pasa? Baja todo el azúcar en sangre. Entonces, vos pensá que si vos le das algo al organismo que no tenga esta base de proteína, que amortigua ese impacto de azúcar en sangre, y como algo más de base en hidratos o azúcares, dispara muy rápido ese azúcar en sangre. Cuando se dispara muy rápido ese azúcar, el cuerpo, ¿qué hace? Libera muy rápido insulina. Como lo libera tan rápido, la sensación que le da al cuerpo es que al bajar queda esa insulina dando vuelta pidiendo más energía. Entonces la sensación que tenés vos todo el día es como más hambre o más ansiedad, más picoteo, además de que internamente para el organismo subir y bajar el azúcar no es bueno, para las arterias no es bueno. Entonces lo que hace la proteína, que acá va a venir a tener muchas funciones. Lo primero es que hoy tenemos, y se saben y cambiaron ahora en las guías que hicieron en Estados Unidos, es que tenemos un requerimiento proteico alto. O sea, antes se hablaba de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso. Sí. Y hoy se está hablando, rondando el 1,6, y después depende del deporte, ¿Aumentó? pero digo 1,6 en personas sanas del día a día, no deportistas de alto rendimiento. Las personas, se está hablando de 1,5, 1,6 gramos de proteína por kilo de peso. Por ende, ya tenemos un requerimiento muy alto que si no lo incorporamos en todas las comidas, no llegas. No llegas, claro. Así que ya ahí de base sí vamos a necesitar una buena base de proteína. Segundo, esto que te decía, que evitan los picos de azúcar en sangre, entonces ayudan mejor a regular la insulina, que es clave. Y en tercer lugar, es la encargada de dar la saciedad. Entonces, y eso te lo aseguro, si vos querés tener más control en el resto del día en tus comidas, la base con la que arranques ese día, esa buena cantidad de proteína, va a darte saciedad, va a ayudarte a llegar mejor al almuerzo y a controlar también cada comida que hagas. Porque después uno siempre cree que es falta de voluntad, pero te aseguro que si vos tenés al palo, a la insulina todo el día dando vuelta, no hay voluntad que te ayude a aguantar ese sea, vas a picotear sí o sí. Y no sos vos, son tus hormonas, ¿entendés? Que te obligan prácticamente y te llevan para ahí. Exacto. O sea, es importante comer proteína en sí durante Esencial. todo el día, esencial, digamos. Yo siempre recomiendo una dieta isoproteica, que para mí tiene más valor que el postentreno o que el desayuno, pero justo en la primera ingesta, o sea desayuno o almuerzo, porque viste que hay gente que ayuna, la proteína tiene que estar como base y en muy buena cantidad. Claro. ¿Y el ayuno, por ejemplo, o sea, sirve realmente para bajar de peso? ¿El ayuno? Sí. Sí y no, o sea, es muy depende en el contexto que lo pongamos. A ver, a mí ya en sí, el reposo digestivo me parece importante para todos. Sin hablar de ayuno intermitente, reposo digestivo significa que más o menos pasen 12 horas entre la última ingesta y la primera que hagamos.
eso es algo que yo intento siempre, obviamente que esté adaptado a la rutina del otro lado, recomendarlo, por una cuestión también del intestino, que hoy tiene un rol muy importante en toda la salud, mismo en la de descenso de grasa corporal, así que va a estar relacionado. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que dejar tiempo para bajar, para generar más enzimas, para mejorar, digamos, todo lo que es la permeabilidad intestinal, para que el cuerpo también pueda tener sus otras funciones, si no está siempre la energía y todo pendiente en digerir y vos no podés regenerar células madres, no podés generar tu sistema inmune. Entonces es importante darle al cuerpo reposo, bajar la inflamación. Así que ahí esas 12 horas sí las recomiendo por algo más integral y funcional, pero que también tiene impacto metabólico. Ahora, a nivel metabólico, ¿qué pasa? Más o menos a las 12 horas también es cuando el hígado se queda sin carga de glucógeno, que es una de las primeras maneras que guarda energía. O sea, nosotros comemos, ingresa energía. ¿Qué hace el cuerpo? La divide a todas las células que lo necesitan. Cuando ya la tienen todas nuestras células, va al hígado como glucógeno y lo que ya sobra va como grasa. Okay. Entonces, como a las 12 horas nos quedamos sin la fuente de energía del glucógeno, a partir de las 13, 14 horas, cuando el cuerpo tenga que usar energía para vivir, porque vos por respirar, caminar, usás energía, ¿de dónde la va a obtener? ¿Dónde la va a buscar? De la grasa. De la grasa. Entonces ahí sí también, siempre obviamente depende cómo sean las ingestas de ese día, puede ser una herramienta y a mucha gente le sirve como descenso de grasa. Okay. Pero no solo por el déficit, porque a mí como que el déficit me queda muy corto de un efecto rebote, sino como una cuestión metabólica también a la sensibilidad a la insulina, al uso de grasa como fuente de energía. Desde ese sentido me gusta el ayuno. Por ejemplo, yo hice una dieta bastante... que la criticaban mucho en redes, ¿viste? Por ejemplo, comía 6 veces por día. Sí. Y la mayor parte de la comida era una especie de dieta keto, ¿viste? Ok. Comía casi 1 kilo de carne. Bien. Y carbohidratos era nulo. O sea, era una galleta de arroz, verduras y poco más. O sea, ¿qué opinás de ese tipo de dieta de estilo keto? ¿Es saludable? Ahí está. Para mí, ya cualquier cosa que empiece con dieta no es saludable porque no es flexible. Y nosotros tenemos que entender que la alimentación, más allá de cumplir este rol de nutrirnos, que es importante y yo voy a hacer mucho enfoque en eso, también tiene otros roles en nuestra vida. Sociales, emocionales, de placer, de satisfacción, de organización. Entonces, no podemos aislarlo. Así que, por un lado eso, como que cualquier dieta no va a ser saludable si genera también emocionalmente y mentalmente estructuras muy grandes. Por otro lado, lo que tiene la dieta keto, las dietas cetos, es que es verdad que dan resultados. Entonces, la gente un poco busca esto de resultado rápido o beneficioso, sobre todo después de intentar hacer otras que no funcionan. Lo que pasa con este tipo de dietas es que suelen, como uno no puede durante toda la vida sostenerlo, por esto te digo que somos seres sociales y que también hay nutrientes que en esta dieta no están, que son esenciales y necesarios. Por ejemplo, toda la fibra para la microbiota, algunas vitaminas y minerales que no los vamos a encontrar los simplemente en las carnes, importantes. Los carbos para el músculo. Entonces, cuando nosotros disminuimos todo eso, hace que de repente el cuerpo empiece a necesitar otras cosas. Y ahí el cuerpo habla solo y es donde dejamos de poder sostenerlo. Y no termina siendo entonces, porque uno cuando busca ser saludable o cuando busca tener una buena composición corporal, la buscas para toda la vida, no la buscas por un mes. Entonces ahí hay que encontrar la vuelta. A ver, podría ser una herramienta para un proceso de una persona que después la sigas y podría ser. No sé, me caso, ¿podríamos adaptar una dieta keto para algún momento? Sí. ¿O en alguna enfermedad, por ejemplo, autoinmune o en particular? Sí. Ahora, como base en una alimentación, sobre todo en gente que haga deporte, yo no me podría quedar con esa dieta, digamos, simplemente. Tendría que ir buscándole la vuelta de tuerca. Sí es verdad que está bueno, sin tenerle miedo a los hidratos, controlarlos, porque también lo que pasa muchas veces es que el exceso de hidrato de carbono puede llegar a generar inflamación, aumento de grasa corporal. Pero somos mucho esto de 0 a 100. O sea, desayunabas tostada, almorzaba arroz, merendaba pancake de avena y cenaba papa, y de repente nada. Y tipo, hay muy un extremista, punto, ¿viste? Exacto. Hay un punto medio en eso y creo que un poco ahí en los macros está la clave. Claro, o sea, ese punto medio es lo que hace más la flexibilidad y la salud, ¿no? A largo plazo al menos. No, y también entender lo que necesita tu cuerpo, porque digo, nosotros seguimos dietas como de moda o seguimos
dietas y hacemos siempre lo mismo. O sea, digo, hace lo mismo una persona que entrena todos los días o haces lo mismo, comés lo mismo a la noche que de día, los días que entrenás, los días que no entrenás o los días que estás lesionado y que no vas a hacer actividad física. Y digo, y cada macronutriente y cada nutriente tiene una función. Entonces, para mí en realidad la clave es estar entendiendo cuál es tu objetivo, pero sobre todo, qué pasa a lo largo de tu día, o sea, cuáles son tus requerimientos, tus necesidades, tu actividad, para adaptar la dieta a eso. Porque por ahí si hay una mujer sedentaria que por X motivo, por más de que lo recomendemos siempre, no está pudiendo hacer actividad, tiene una resistencia a la insulina, tiene una desregulación hormonal, por ahí se puede adaptar esto de, bueno, bajar bastante los hidratos. Pero si hay una persona deportista que quiere aumentar la masa muscular y bajar los hidratos, no vas a ver resultados. O sea, no se puede como aumentar la masa muscular solo con proteína y casi nada de hidratos. Es complicado. El tema es que la proteína tiene como función, en realidad, en parte, regenerar, además de dar saciedad, regenerar los tejidos musculares. O sea, ayudar a formar el músculo. Sí. ¿Qué pasa? El hidrato tiene función en parte energética. Si yo no consumo hidratos, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Va a usar la proteína como fuente de energía. Entonces voy a terminar teniendo un déficit proteico. Claro, y no voy y a si poder... metemos grasas saludables, ahí puedes sacarlo de las grasas saludables. Es que la grasa saludable tiene la energía a largo plazo. Entonces si vos la necesitas para entrenar, no la vas a tener disponible. Okay, o sea, tiene otra función. No es rápida, digamos. No, la grasa es a largo plazo, esa es de reserva. Y después tiene muchas funciones si son grasas saludables a nivel de bajar la inflamación, a nivel del perfil lipídico, a nivel de la saciedad también puede ser porque llenan más, porque tienen mucha energía, pero no es energía rápida. Entonces no es lo mismo que un hidrato. Y si yo no tengo el hidrato, lo que va a usar el cuerpo en parte también es la proteína. Entonces ahí no va a poder tener ese rol en músculo y en otras miles de funciones que tiene la proteína en nuestro organismo. Claro. A nivel de generar enzimas, hormonas, el colágeno, crecimiento del pelo, o sea, un montón de cosas. A mí lo que me pasó en esa definición extrema que hice 2 meses, que bajé mucho porcentaje de graso por tener esos bajos hidratos y todo, es que me sentía como con mucho menos energía. Al menos la primera semana hasta que me empecé a acostumbrar y que mi cuerpo agarre energía. A cetosis. Exacto. Y una cosa también muy loca que yo no tenía en cuenta es el apetito sexual. O sea, si vos sacás el hidrato de tu cuerpo, los hidratos de tu cuerpo, empezás a decaer a nivel sexual. Obviamente que eso siempre depende de un montón de cosas, pero es verdad que nosotros tenemos conectado todo este circuito, digamos, de placer con la energía. Y cuando todo eso baja mucho. A ver, en el hidrato vamos a encontrar en parte de sus nutrientes, por ejemplo, el triptófano. O por ejemplo, esa satisfacción que genera, que ayuda a subir la serotonina, la dopamina, que son todos neurotransmisores del placer y que también nos llevan a esto. Entonces, cuando nosotros en dietas extremas baja todo eso. Entonces, obviamente uno se siente como más depre, claro, con menos ganas de ese tipo de situaciones que vienen de la mano con estos neurotransmisores que nos dan ganas de... Cuando uno se siente bien, es como que ahí tenés más ganas. Claro, supongo que baja la energía, por ende tu cuerpo solo quiere sobrevivir y no está pensando en ese tipo de relaciones y todo. Por un lado eso, pero por otro lado también por estos neurotransmisores, claro, que acá también se van a encontrar disminuidos, que forman gran parte de estas cosas que generan placer. De hacer planes o de tener sexo. Claro, y por ejemplo, los hidratos me pasó al revés. También es como que tengo más energía, lógicamente, más apetito y todo eso es como otra cosa. Cuando eso, volviste a sumar los hidratos. Sí, cuando volví a sumar hace poco. O sea, eso me pareció como muy loco. Digo, lo que es la alimentación lo es todo. O sea, es súper importante. Pero viste como todo es un depende, porque a vos te dio resultados a nivel de la composición corporal. Por eso digo, hay que tomar siempre a la persona, digo, y ir evaluando, pero después te trajo quizás con eso, o no poder sostenerlo o otras condiciones en tu salud. De hecho, la mayoría de los pacientes que vengo me dicen, no la pude sostener, o me dio efecto rebote, o me aburrí, o mi papá, me acuerdo una vez, pero no con dieta keto, pero fue a hacer esos retiros espirituales que te hacen comer todo sano, y vos al principio decís, ay, qué bueno, qué bien, pero que después mi papá me decía, me deprimí, o sea, me dio angustia. Necesito azúcar. Me dio angustia no poder disfrutar de ciertas comidas, entonces yo no puedo no ver eso cuando veo un paciente. Yo cuando tengo una persona al lado tengo que entender que también esa persona quiera disfrutar, tenga familia, tenga amigos, tenga planes sociales, y yo se lo tengo que equilibrar y se lo tengo que hacer parte de su vida. Por eso a veces no puedo decir, che, bueno, ¿cuál es la mejor dieta para bajar de peso? Sí, podría ser la keto. Ahora, ¿se adapta a la vida de mis pacientes? Sí, es más individual. O sea, todo depende. Todo depende.
Y bueno, veo que estás tomando mate. Sí. Yo te decía que no tomo mate. 2 veces tomé mate en mi vida. Ok. Uno lo grabé, otro fue con mi mamá y no me gustó. ¿No te gusta? Sí. ¿Tomás amargo o dulce? Amargo. Ok, banco. Por suerte aprendí ese hábito. Dulce es un poco complicado por el tema del azúcar. Sí puedes poner edulcorante, pero yo veo mucha gente que le pone al mate mucho azúcar. Sí, ni Demasiado azúcar ni edulcorante. Para mí las dos son aberración. ¿Sí? Sí. ¿Pero por qué el edulcorante? El edulcorante lo que tiene es que es un endulzante artificial generalmente que se puso muy de moda o se recomendó mucho porque no tiene calorías. O sea, Sí. tiene 0 calorías. Eso es verdad. Ahora, detrás de eso hay un montón de otras cosas por las cuales yo no lo recomiendo o siempre pido disminuir el uso del mismo. Primero, lo que genera en el organismo es muy parecido al azúcar. O sea, si bien a vos no te aporta calorías, se dispara la insulina cuando hay mucho edulcorante dando vueltas, porque tiene el dulzor y la insulina, el mensaje que le da al cuerpo es, está ingresando energía, no usemos grasa de reserva. O sea, hay gente que hace un montón de dieta y se cuida y incluye mucho edulcorante o gaseosas light con edulcorante o productos light, y eso genera una resistencia a la insulina que hace que esa persona no pueda bajar la grasa acumulada, más allá del plan de alimentación que esté haciendo. En segundo lugar, no es tan bueno para la microbiota, sobre todo los que son artificiales, porque las desregulan, no deja de ser un químico que el cuerpo no reconoce. En tercer lugar, aumenta mucho el umbral de dulzor. ¿Qué quiere decir esto? El edulcorante es como 6 veces más dulce que el azúcar. Sí. Entonces vos después, para adaptarte al sabor natural de un alimento, estás 6 veces más arriba tu umbral. No. Entonces te cuesta mucho después adaptarte al sabor natural de los alimentos, o tu cuerpo te pide todo el tiempo más, te queda como al palo. Entonces terminás de desayunar un mate con 1000 edulcorantes y lo que vas a necesitar al rato es tipo una fruta o un yogur o algo dulce de nuevo, porque el cuerpo te queda pidiendo eso. No tomo nunca más. ¿Y la stevia en planta? Bueno, Eso, y la stevia en la planta. no, ahí está mejorcito. O sea, a ver, ahí eso que te dije que era un ingrediente artificial no vale porque es más natural, pero sí pasa lo mismo que te digo con que no deja de dejar al paladar y a la sensación de necesitar dulce. Entonces, lo que yo recomiendo es, sí es un re buen reemplazo, pero intentemos igual bajar las cantidades de necesitar todo el tiempo que el paladar tenga los sabores a 1000 y poder adaptarnos más después, porque comemos una banana y no le vamos a sentir gusto a nada. Comemos un yogur y nos va a parecer agrio. Entonces, a lo que voy es, sí, es mejor reemplazo, pero siempre recomiendo, y sobre todo en infusiones o preparaciones, poder bajarle un poco al agregado del endulzante y poder usar un coco rallado, poder usar una fruta, poder usar, no sé, yuyos de última y también darle otro tipo de sabor al paladar. ¿Y qué beneficios tiene el mate? Bueno, a mí me encanta en sí, más allá de los beneficios, yo creo como cultural y también como una compañía, ¿viste? Que Sí, es algo más social, ¿viste? es más social, En Argentina pasa mucho o eso. que estás trabajando. Lo que te puedo decir que a mí me hace muy bien del mate, claramente es la parte de la cafeína. Te sube energéticamente un montón y te ayuda a estar más concentrado, más despierto. Como también eso no siempre es un beneficio, digamos, que es lo que te digo. O sea, a mí el mate me encanta, personalmente, más allá de la nutrición, me gusta, lo comparto y lo consumo un montón. Hay en ciertas situaciones que yo no recomendaría tanto mate. Por ejemplo, alguien que no puede dormir a la tarde, si tenés mal descanso, que el descanso hoy es el pilar base de toda nuestra salud, a la tarde mate o cafeína, no. O sea, después de las 6 de la tarde, ¿no? Que se dice. Sí, más que te diría después del mediodía, después de almorzar, evitar el mate. Depende, que eso es algo, entre paréntesis, para aclarar, que tenemos umbrales de cafeína. Entonces depende cómo tu cuerpo elimine la molécula. Yo claramente la tengo para atrás. Yo tomo mate hasta las 2 de la tarde. Si yo llego a tomar a las 5 2 mates, No me dormís más, duermo. claro. Y si no duermo bárbaro. Por eso a mí me cambia mucho mi salud y mi higiene del sueño. Después a otras personas que no lo recomendaría tampoco es, por ejemplo, a mujeres que tengan desregulaciones hormonales o el cortisol muy alto. No recomendaría arrancar el día con mate ni café. Lo que les recomendaría es esperar 1 hora y media, tomar agua, que baje ese cortisol y ahí darle, porque si no es como que la cafeína lo termina tapando y tampoco está tan bueno. Gente que tiene mucha distensión abdominal. Si tu síntoma es, tengo distensión, tengo muchos gases y estás chupando una bombilla con aire Claro. durante toda la mañana,
Y sí, vas a ser un pez globo, o sea, Se te va a no inflar va la a ser panza. bueno, claro. Entonces, el mate para mí es un re buena infusión, pero es lo que te digo, hay que ver quién tengo del otro lado y hay momentos que lamentablemente con todo el dolor del mundo les voy a tener que decir que bajen el consumo. Después también, por lo que sé, pues no indagué mucho, hay un montón de yerbas, y hay como un mundo ahí cultural Sí. del mate. Hay mucha gente por eso también le genera acidez, entonces hay que adaptarlos. Hay hierbas hoy en día que son orgánicas, que es que tienen como menos proceso Claro. cuando se hacen, y después hay muchas combinaciones con tisanas, que eso está muy bueno porque la tisana no tiene cafeína, también para los tés, para tener en cuenta que es, por ejemplo, eso, la manzanilla, el boldo, la menta, como todo lo que son los yuyos, que les va a dar sabor, que está bueno y que también van a bajar la cafeína propia del mate. Y hidratar un poquito más, porque lo que tiene el mate, que esto siempre es un tema en debate, es hidrata o no hidrata. Sí. Hidrata. A ver, es agua lo que estoy tomando. El tema es que la cafeína no deja de que es teína, pero que la molécula es cafeína, no deja de ser un diurético. O sea, que nos estimula más ir al baño. Ok. Entonces, lo que termina pasando es que si bien yo incorporo agua, la elimino más rápido y no termino generando esa hidratación intracelular que el cuerpo necesita. Ok. Y descuidamos muchas veces el consumo de agua. Entonces yo siempre lo que digo es, el mate es una infusión, no saca los 2 litros de agua que tenés que tomar por día. Hay mucha gente que hace eso. Sí. Que la reemplaza y dice, Claro. no, yo tomo mate todo el día, incluso a veces le reemplazan por la comida. Sí, no. Yo recomiendo que más allá del mate no se cuenta como la hidratación que necesitamos del agua, que al menos son 2 litros por día. Elfi, recién estábamos hablando de la inflamación. O sea, ¿hay algunos alimentos que te suelen inflamar? Eso depende de la persona, cómo funciona. ¿Vos te referís a inflamación o distensión? Distensión. Ok, está bueno aclarar. Nosotros tenemos la inflamación que no se ve tanto en síntomas, que es la inflamación crónica de bajo grado, que es como una inflamación más celular, Sí. que si querés después hablamos de Dale. eso, porque ahí hay ciertos alimentos a tener en cuenta. Y después tenemos la distensión, que sí es más a nivel intestinal. Muchas veces vienen obviamente igual unidos, pero acá sí es más intestinal el tema. Y acá lo que pasa y la diferencia con la inflamación es que quizás hay muchos alimentos saludables, Sí. por ejemplo, no sé, que te diga el mate, que generan distensión. Entonces no quiere decir que sean malos, pero quizás en personas que están con estos síntomas, obviamente tienen que tenerlo en cuenta. Primero y de base sí va a ser todo lo que sean procesados, aditivos, conservantes, el exceso de edulcorantes, el poliol es súper inflamatorio, porque todo eso genera una permeabilidad intestinal que hace que después el intestino no esté funcionando como corresponda y en parte de todo eso Sí. haya distensión. Y esto en realidad es porque en parte lo que sucede es una disbiosis. Y en la disbiosis, que es cuando las bacterias que conforman la microbiota no están equilibradas, eso es la disbiosis, empiezan a ver como un mal funcionamiento del intestino. Porque el intestino funciona como una maquinita, o sea, cuando vos tenés las bacterias suficientes para tal función y las otras, digamos. Acá empiezan a crecer por ahí estas bacterias más fermentativas, eso genera gas y eso genera distensión. Entonces ahí obviamente todo lo que sea gaseosa, todo lo que sean, bueno, no sé, chicles, caramelos con edulcorantes artificiales genera mucha distensión. Claramente, no sé, por ejemplo, los coles, el brócoli, el repollo, muchas veces la cebolla y el ajo es súper en ese sentido que genera distensión. Bajamos un poco los vegetales crudos, intentamos ir más por los cocidos, por eso no tiene que ver tanto con lo saludable, pero sino que es algo que el intestino necesita si está muy distendido. Y muchas veces no son causas, no es una patología, sino que es algo funcional, que es esto que te digo. Sí. Hay una desregulación de la microbiota, hay una deficiencia de enzimas digestivas, que eso es súper frecuente, más de lo que pensamos, que es, pensá que las enzimas digestivas se encuentran en nuestro intestino, son las tijeritas que digieren los alimentos. O sea, los van cortando en chiquititos para que el cuerpo los pueda absorber. ¿Bien? ¿Qué pasa? Por estrés, por disbiosis, por consumo de ultraprocesados, alcohol, por la edad en sí, con la edad, bajan las enzimas digestivas, porque no está como su medio estable para que funcione. Claro. Pensá que si vos tenés menos enzimas, cortás menos el alimento. El alimento al no digerirse, al no quedar chiquitito, fermenta mucho más. Ahí vienen las bacterias y le generan fermentación. Entonces, cuando nosotros no digerimos como corresponde, más fermentación hay, más aire hay, más distensión. O sea, conviene como comer la comida lo más chiquita posible. No, conviene tener en realidad nuestro sistema digestivo acorde
Se puede complementar las enzimas digestivas, o sea, es un suplemento natural que se puede tener en cuenta como herramienta. De hecho, yo, por ejemplo, en Cibo lo doy, porque claramente ahí ya sé que hay un problema de digestión y va a ser después el causante de todo el resto que pasa a nivel intestinal. Pero lo que hay que hacer es tener en cuenta todas las pautas siempre para cuidar al intestino, porque si el intestino y la microbiota no está equilibrada, no está funcionando, van a empezar a pasar este tipo de reacciones que generen más distensión entre partes. Y el estrés. ¿Cómo hago para mejorar mi digestión entonces? Bien. Entonces, para mejorar la digestión necesitamos, primero, la alimentación más real posible, que sé que es repetitivo, pero a ver, ¿qué pasa? Que si el organismo no reconoce lo que yo estoy consumiendo, su respuesta va a ser defenderse. Ante esa defensa, activa todo el sistema inmune. Entonces yo, si estoy en alerta por algo, el cuerpo cuando está en alerta, si a vos te está persiguiendo un león, no vas a poder nunca digerir. Entonces, por eso la importancia de que sea real y que sea, y esto es muy importante, hacemos mucho foco en lo que comemos y no cómo lo comemos. O sea, el ABC va a ser siempre poder comer sentados, con tiempo, sin estar estresados, sin tener todo el sistema como del cortisol disparado, porque está totalmente relacionado y no va a poder darse todo lo que se tenga que dar para digerir si yo no estoy en la condición para hacerlo. Así que eso va a ser súper importante. La hidratación como base, porque pensá que es el medio donde se genera esa digestión, que no parece importante, pero es sumamente importante. Y después el complemento de algunos nutrientes activos sí también van a terminar siendo muy importante para mantener ese equilibrio. Por ejemplo, glutamina para reparar las paredes intestinales que se afectan cuando hay permeabilidad, o sea, entran patógenos que no tienen que estar ahí. Las enzimas digestivas a mí me gustan un montón como para ayudar a mejorar la digestión, a absorber los nutrientes y que baje toda esa como locura que está sucediendo ahí adentro. Y después, depende cada caso, evaluar probióticos si esa microbiota está desregulada para darle de nuevo estas bacterias benéficas al organismo, que son las que tienen estas funciones en parte en el sistema digestivo. Una cosa que quiero saber, dos cosas. Lo primero ¿es cierto que si comemos carne a la noche nos cuesta digerirlo más? Sí, o sea, a ver, dentro de lo que son las carnes, la roja por ahí requiere de un poquito más de digestión, pero no sé si es un tema de eliminarlas, sino es un tema de espaciar mejor el horario de cena. O cambiarlo, comer carne, por ejemplo, pollo. Se puede comer pollo, se puede comer pescado, se puede comer carne, salvo que digas eso, me voy a dormir muy pesado o sientas como que sea específico, eso se puede. Obviamente, si es magra, mejor, porque en parte lo que genera también esa pesadez es la grasa, así que elegir cortes más magros. Y después otra cosa súper importante, que es por ahí algo que yo recomiendo más global, pero sí, si vas a comer carnes rojas, es comer lo más temprano posible. De hecho, yo el ayuno que recomiendo, el ideal en realidad es hacerlo de 8 a 8, porque nosotros tenemos un ritmo circadiano en una cuestión del horario del sol y nuestras hormonas responden a eso. Entonces va a ser mucho más efectivo siempre respetar esos horarios. Pensá que vos para digerir, o sea, cuando vos comés a la noche, aparece la insulina y las enzimas para hacer la digestión. Pero lo que tiene que empezar, lo que en realidad el cuerpo empieza a generar cuando baja el sol por una cuestión fisiológica, es la melatonina. Claro. Si vos estás a las 11 de la noche comiendo chocolates no se va a activar. La insulina inhibe la melatonina, entonces va a ser imposible que la actives. Y la melatonina, más allá de inducir el sueño, tiene funciones súper importantes a nivel celular, o sea, es antioxidante, repara tejidos, genera el sistema inmune. Entonces, si nosotros no la dejamos funcionar por la noche y en los horarios en los que funciona son distintos, o sea, no es lo mismo dormir 8 horas de 3 de la mañana a 11 que dormirlas de 10, 12 a 6 de la mañana. Entonces, bueno, eso también es importante, el horario en el que comemos. Pero para mí las carnes rojas pueden estar en una alimentación saludable, sí, variarlas y también variar los cortes, o sea, en el día a día elegir lo más magro posible. Lo más magro. Y después la creatina, quiero saber si esto es un mito. ¿Genera hinchazón y retención de líquidos? Bueno, creatina.
Me encanta, o sea, es un suplemento que eso, por suerte, yo creo que ya no hay discusión, que es de los suplementos con más evidencia. El número 1. Categoría A, súper seguro y con muy buen resultado, no solo en el rendimiento deportivo, Sí. sino en el mental. O sea, hoy en día no solo yo recomiendo creatina en deporte, sino lo recomiendo mucho a nivel de salud cognitiva, en adulto mayor, en concentración, me parece bárbara. El mito o de dónde viene en realidad esto de la creatina con la retención de líquidos es porque hay una realidad. Si yo la estoy usando sobre todo en deporte, el monohidrato de creatina, que son dosis altas, son 5 gramos, que tiene esta función en aumentar la masa muscular. Y en parte este aumento de masa muscular, ¿cómo se genera? Llevando agua al músculo, o sea, esa es la hipertrofia en parte. Entonces, obviamente que sí voy a tener un poco más de retención de líquido porque el líquido es el medio para que sucedan estos cambios en la composición corporal. Tanto el aumento de masa muscular como la oxidación de grasa. O sea, es lógico, pero no quiere decir que eso sea que engorde o que vos estés aumentando de peso, sino lo que se está generando es una recomposición corporal que arrastra y atrae un poquito más de agua. Pero también está la realidad que eso es, uno habla de creatina como nutriente y vos tenés el monohidrato de creatina, que las dosis son mayores, entonces sí puede generar un poco más de retención en algunos casos o algunas intolerancias por las dosis altas, pero después tenés otras formas de consumir creatina, por ejemplo, HCl, que es, o sea, es otra la creatina es la misma, es el mismo nutriente con la misma evidencia, solo que la forma molecular es distinta, es más soluble y las dosis son menores, que se necesita quizás 1,5 gramos en vez de 5. Entonces, en esos casos se utiliza mucho para, por ejemplo, pacientes hipertensos o con alguna enfermedad cardiovascular o mujeres que notan más esto de la retención de líquidos, porque ya tienen retención de líquidos ellas. Entonces, en esos casos, la HCl, la creatina HCl, podría ser un buen reemplazo para evitar esa retención de líquidos. O sea, a muchas mujeres les pasa que dicen, no, yo no quiero tomar creatina porque va a tener retención de líquido, va a estar más hinchada, y eso lo prohíben. Pero tiene beneficios a nivel cognitivos, aparte de físicos, y mejora el rendimiento, o sea, eso, buenísimo. Todo. Y el error muchas veces de las mujeres, esto de tener miedo de hacer fuerza o tener miedo de quizás tomar creatina por no engordar, en realidad es todo lo contrario. O sea, es un proceso que vos tenés que animarte a hacer, pero el aumento de masa muscular hoy es la clave para el descenso de grasa. O sea, vos me decís que querés bajar grasa, yo te voy a hacer igual aumentar el músculo. O sea, esa es como mi negociación. Porque si yo no te hago aumentar el músculo para bajar la grasa, lo que vos bajes de grasa va a generar que baje tu requerimiento energético, entonces que a los 2 meses por comer normal vuelvas a subir. En cambio, si yo te hago el cambio en el descenso de grasa a través del aumento de músculo, lo que voy a hacer es que tu cuerpo cada vez necesite usar más energía. Entonces, vos consumiendo lo mismo, tu cuerpo va a gastar más. Entonces, va a ser un descenso de grasa sostenido y que va a mejorar con el tiempo cuando vos sigas mejorando tu músculo, porque lo que te va a cambiar ahí es el metabolismo. Claro. No, aparte la gente que tiene masa muscular también es más saludable, a largo plazo, o sea, hay amplios beneficios también de eso. El músculo hoy, lo que se dice que es el órgano de la longevidad. O sea, que es el órgano que realmente tenemos que prestarle atención, porque pensá que termina generando protección cardiovascular porque el corazón es un músculo. Protege huesos y articulaciones, o sea, evita todo lo que es una fractura, una osteopenia, una artrosis mismo, porque también es como que da contención, evita lesiones, ayuda a, por ejemplo, el músculo ayuda a que se regule mucho mejor el azúcar en sangre, o sea, que evita una resistencia a la insulina, como tiene beneficios realmente funcionales, además en la composición corporal, que es esto que te digo, va a terminar ayudando al descenso de grasa, que hoy sabemos que es un causante, si no, de inflamación crónica a bajo grado importante. O sea que para mí el músculo es como, no se lo o sea, eso es lo único que no le negocio a ningún paciente. Yo los escucho a ver cuál es su objetivo, qué quieren, yo se los voy a ayudar a lograrlo. Sí. Pero sin perder músculo y hasta ganándolo. Nunca va a venir un paciente que tenga exceso de masa muscular y le digas, no, por favor, estás no. bien, estás muy grande. O pacientes que quieran bajar el músculo. No, el músculo se cuida sí o sí. Si no voy a poder sostenerte el cambio de hábitos ni el descenso de grasa que se logró si vos no aumentas el músculo ahí. Delphi, hablábamos con la recomposición corporal, pero antes estamos hablando sobre artrosis. Yo te comentaba que mi mamá tiene 39 años y tiene artritis y ella es sedentaria.
Entonces yo siempre le sugiero, ¿viste? La acompaño a salir a caminar a la noche, algo para que no sea tan sedentaria y de un par de pasos. Pero no está entrenando a nivel fuerza, o sea, no está haciendo ejercicios de fuerza ni nada de eso. Una persona que tiene artritis, ¿qué le prohibís que coma? A ver, en realidad, bueno, prohibir parece una palabra un poco fuerte, pero sí en un tipo de enfermedad, sí que en parte de lo que hablas de una inflamación, vamos a necesitar buscar una alimentación lo más antiinflamatoria posible. Y acá sí, cuando hay patologías de base, sí es que me pongo un poco más estricta, o sí digo, más allá de lo social, que igual va a estar, tener como bien en cuenta esto de, bueno, revisar bien en el día a día de no estar consumiendo procesados, porque los procesados son el ABC de la inflamación. Es todo esto que te digo, que son ingredientes ocultos dentro de azúcares, aceites hidrogenados, aditivos, conservantes, que ante el cuerpo eso responde. Pensá que ese cuerpo ya está respondiendo inmunológicamente y ya está inflamado. Imagínate que cualquier ingrediente así como que va a empeorar ese cuadro. Así que, por un lado eso. Y por otro lado, buscar alimentos muy ricos en antioxidantes y alimentos antiinflamatorios que también ayuden a bajar esa inflamación. Entonces ahí va a estar, por ejemplo, todo lo que sean pescados grasos por el omega 3, que además es un ácido graso esencial. Ahí va a estar, por ejemplo, todo lo que son frutos secos, que tenemos zinc, selenio, que son minerales antioxidantes, o sea, protegen las células. Los frutos rojos también tienen como vitamina C, que es muy buen antioxidante, kiwi, excelente. Todo lo que sea proteína, que es lo que hablábamos al principio, va a ser clave porque la proteína en parte va a ayudar a generar músculo y el músculo, como te dije recién, va a ayudar a fortalecer y a mejorar el dolor también generado por una artritis. Claro. Pero todo lo antiinflamatorio va a ser clave. Y después hay muchos suplementos que también van de la mano. Bueno, un omega 3 posiblemente sea esencial, de buena calidad obviamente, porque o sea, hay omega 3 que no tienen certificación IFOS y están contaminados con metales pesados. Si vos estás buscando un antiinflamatorio... Y lo que menos va a hacer es eso. Exacto, así que bueno, obviamente de buena calidad. El magnesio, que ayuda mucho en el dolor y en bajar obviamente también eso de la fatiga y la recuperación muscular. Después está la serrapeptasa, que no es tan frecuente, que es una enzima proteolítica que rompe proteína y se usa mucho en artritis y artrosis porque baja la inflamación, pero es parte de todo este cuadro, digo, de nutrientes antiinflamatorios. Así que como que ahí la regla va a ser chau procesados y la alimentación lo más real posible, pero llevándolo esto, aceite de oliva, palta, evitar omega 6, o sea, evitar, no sé, girasol y maíz, porque es como que hay mucha diferencia entre lo que tenemos de omega 3 y omega 6. Desde ese lado, como en realidad es lo que le recomendaría a cualquier persona, pero en esos casos, porque lo recomendaría para evitar justamente este tipo de enfermedades. Pero que son hábitos que también son más saludables para el común denominador, para una persona común. Es que no tenga esa patología. Es que cualquier patología que hoy, bueno, hace poco estaba leyendo un estudio que era muy interesante porque habían analizado a gente con diferentes enfermedades. Sí. Artritis, artrosis, osteopenia, colesterolemia, diabetes, bueno, algunas enfermedades cardiovasculares. Y lo que le habían visto a todos que tenían en común era el PIC alterado. El PIC es lo que marca la inflamación crónica de bajo grado. Okay. O sea, que lo que se descubrió con eso es que todas las enfermedades de base tienen en común una inflamación crónica. Por ende, la inflamación crónica de bajo grado conlleva al desarrollo de enfermedades. Entonces, en lo primero que vamos a tener que trabajar como prevención va a ser evitar esta inflamación. Delphi, una persona que tiene artritis y está pasando por un momento de crisis, ¿qué debería hacer? Bueno, ahí obviamente también va a jugar un rol mucho más que está bueno como nutricionista siempre entender emocional, de poder empatizar con lo que la persona lo necesita. Si yo te lo llevo a algo más nutricional, ¿qué va a necesitar esa persona? Que muchas veces pasa cuando alguien está como si, bueno, una crisis desde el lado de la salud mental, desde el lado del dolor, ¿qué busca como satisfacción, no? Y lo busca ¿dónde? En lo dulce. Que busca un chocolate, comer más azúcar, y eso genera un círculo vicioso porque vos decís, bueno, estoy mal, como azúcar que me da placer, pero cuando baja ese azúcar, el cuerpo empieza a pedirte de nuevo. Sí. Y ahí te agarra como un bajón de nuevo y tu cuerpo vuelve a necesitar algo para taparlo. Entonces, lo que ahí yo recomiendo es no solo tener la herramienta siempre de que tapar las crisis o estas situaciones
con cosas dulces o con comida, más allá de que puedan estar, sino que buscar nutrientes similares que puedan también bajar un poco ese estrés o esa sensación de malestar, buscando el placer, que sean más estables. Por ejemplo, alimentos ricos en triptófano. Cuando el cuerpo busca un poco el placer en el chocolate, es porque en parte lo que tiene también es triptófano. Sí. Es un neurotransmisor que genera serotonina. Entonces, que genera calma, felicidad, bienestar. Entonces, ¿en qué otros alimentos podemos encontrar el triptófano? Por ejemplo, en los quesos bien duros, tipo el queso rallado, el queso duro, si hay alguna preparación que tenga eso, las almendras, el garbanzo, tiene también, o sea, algo que podamos armar, puede ser algo dulce, ¿no? Con cacao en polvo y alguno de estos ingredientes, la palta, todo eso tienen estos nutrientes que también ayudan como a bajar un poco esas crisis, pero más sostenidas en el tiempo. Y después también, si no, se usan muchos, a veces de manera natural, activos o suplementos de triptófano, que yo recomiendo que sea no triptófano, sino 5-HTP. Okay. 5-HTP es el activo que el cuerpo usa para generar la serotonina. O sea, cuando vos consumís triptófano, el triptófano pasa a 5-HTP y el 5-HTP ahí genera la serotonina. Para que sea más directo, consumir directamente el 5-HTP como activo natural o herramienta también para eso está muy bueno. Y curcumina fitosomada para bajar la inflamación, que baja el dolor, también está bueno. Ver cómo se consume y cómo se consigue, porque tiene que ser fitosomada, que es para que esté activa, no cualquier cúrcuma, pero también puede ser una buena herramienta. No, una crack, muy buena data. Espero que mi mamá vea esto y se ponga las pilas con eso, porque tiene que mejorar. Y tiene que moverse, aunque le duela y cueste un montón. Es como que el no moverse va empeorando mucho más el cuadro, porque también esto que te decía de esta necesidad de liberar serotonina, dopamina y bienestar, lo genera la actividad física. Cuando uno se queda por el dolor encerrado, primero atrofia más todo y segundo, te da mucho bajón, y el bajón peor porque es como que todavía sentís más el dolor. Entonces, en lo que puedas, si no pueden piernas, en brazos, si no pueden fuerza en caminar, de la manera que sea, mismo por el contacto, también por el sol, por la vitamina D, que es clave para todo el sistema hormonal. Es muy importante eso, que salga y con esfuerzo, que yo sé que es el doble, se mueva. Así que vamos a estar en eso mejorando a mi mamá, porque estaría buenísimo, estaría muy bueno. Después va a ver el clip. Tenemos un meme en el canal que es que siempre yo nombraba a mi mamá y la ponía como mal ejemplo. Entonces por eso digo eso, como para que después pero no vea. Está tan mal. No. Empieza la cuenta con mi mamá le pasa que... Sí, siempre digo, a mi mamá le pasa que tenía todos los problemas por ahí. ¿Tengo un amigo qué? Sí, no, yo la quemo directamente, pero bueno. Bueno, esto le motiva, ¿viste? A veces ves los podcasts y dice, bueno, me tengo que poner las pilas y listo. Vayamos a otro campo de la nutrición, que es la mejora de la composición corporal, o sea, a nivel estético y salud. ¿Se puede hacer una recomposición corporal? O sea, ¿se podría aumentar la masa muscular y bajar el porcentaje de grasa a la vez? Bien. Me gusta que aclares a nivel de salud y a nivel también de estética, porque creo que siempre se relacionó más la recomposición corporal, el aumento de músculo y el descenso de grasa como algo más estético. Y en realidad yo podría decir que también es la base de una salud funcional. Okay. Por esto que te digo que la grasa, más allá de que estéticamente sea algo más incómodo o que no nos guste, es oxidativa, genera citoquinas. Entonces es parte de todo lo que puede llegar a generar una inflamación crónica de bajo grado, o una resistencia a la insulina, o una hipercolesterolemia, o un sistema inflamado, que genera eso, más cansancio, menos ganas. Más allá del espacio que ocupa en el cuerpo, que obviamente también al bajarlo mejora toda la parte estética de la composición corporal. Y el músculo, como habíamos hablado hace un ratito, más allá de estéticamente tener un músculo, es lo que protege huesos, articulaciones, genera longevidad. Entonces, por una cuestión de salud, vamos a intentar siempre buscar la recomposición también. Más allá que en lo estético mejora un montón y activa el metabolismo, lo cual hace que cada vez cueste menos poder sostenerlo. Porque si no, lo que pasa es que si vos bajas grasa, cada vez te cuesta más sostenerlo. Claro. Antes te funcionaba, te deja de funcionar, después te da efecto rebote. Si lo hacemos a través de la recomposición, que no es solo bajar grasa, sino subir músculo, es más sostenible en el tiempo. Ahora, la pregunta que me hiciste, ¿se puede hacer al mismo tiempo? Es difícil. En los únicos casos que podemos ver que una persona adaptando, o sea, aplicando un plan
y obviamente la actividad física correspondiente, sube y baja músculo al mismo, o sea, sube músculo y baja grasa al mismo tiempo, es en principiantes, o sea, en gente que quizás no hacía nada, que no tenía hábitos ni relacionados a la comida ni al deporte, y arranca con todo eso y se suele ver que suben músculo y bajan grasa al mismo tiempo. Ahora, en el resto de los mortales, si ya posiblemente estés como en este objetivo y adentrado en el mundo de la alimentación saludable y en el deporte, son dos objetivos que pensá que van por vías distintas. Quieras o no, uno significa un superávit energético, o sea, darle al cuerpo más recursos, más bases para que genere más energía y más masas, y en el otro es darle de menos para que use tu grasa de reserva. Entonces es muy difícil lograrlos al mismo tiempo. Yo siempre recomiendo, obviamente, ver cómo está esa persona para ver por dónde arrancás, porque vos lo vas trabajando en procesos. Si me viene una persona con mucha grasa corporal y ya muy incómoda y que quizás esa incomodidad no le permite entrenar bien, no le permite activarse bien, levantarse, por ahí lo primero que voy a hacer es buscar bajar la grasa, y una vez que está más cómoda con eso, a ir a buscarle un aumento de músculo para después poder seguir bajando grasa. Llega un momento que yo ya no puedo bajar grasa si no busco el objetivo de aumento de músculo. Quizás si me viene un chico que entrena y quiere hacer definición, primero le tengo que buscar tener una buena base de músculo para tener un buen metabolismo para ir a hacerle la definición correspondiente. Claro, si tiene poco músculo no vas a hacer una definición. No le puedo hacer una definición porque me va a agarrar, el cuerpo se va a poner en modo ahorro. ¿Qué quiere decir? Eso es como en el celular. Si tiene muy poca energía, ¿qué hace? Por las dudas dice, voy a gastar poco, claro, porque no sé cuándo voy a volver a tener energía. Entonces el cuerpo siempre está en supervivencia en ese caso. Entonces obviamente tu metabolismo va a ser súper lento. Y una persona que tenga grasa, justamente que padezca obesidad, recomendás que baje ese porcentaje. Claro, cuando ya hay un sobrepeso o una obesidad, primero vamos a buscar bajar la grasa, y cuando esté en un rango más saludable o más cómodo para esa persona, que también pueda empezar, porque ¿qué pasa? Con mucha grasa corporal posiblemente vos no puedas tener un buen rendimiento deportivo, ni físico, no vas a salir ni a correr, energético, te va a costar. Cuando acomodamos eso, ahí nos empezamos a también dar mucho enfoque a la proteína. Igual, en ambos casos sí tienen algo en común, que va a ser, tanto para descenso de grasa como para aumento de músculo, priorizar la proteína en la alimentación. Un muy buen aporte. Para los dos va a ser lo máximo que pueda de proteína. Después lo que va a cambiar para cada objetivo es la cantidad posiblemente de hidratos de carbono. Ahí sí hay mucha diferencia entre un plan con descenso de grasa y un plan de aumento de músculo. Otra diferencia que voy a tener es la cantidad de comidas. Yo por ahí una persona que quiera hacer un descenso de grasa, puedo tener esto de la alimentación intuitiva, de decir, bueno, si quieres hacer un ayuno intermitente puedes hacerlo, si tenés hambre solo 3 veces por día, a mí no me importa que me hagas 6 comidas, prefiero que me hagas 3, bien completas nutricionalmente, que hagas 6 terminando comiendo cualquier cosa. Ahora, vos querés un aumento de masa muscular, lamentablemente, por más de que a mí me encanta que te escuches, vas a tener que hacerme en 6 comidas posiblemente, porque si no, no vas a llegar. Eso quería hablar, justamente. Bueno, yo me junto mucho con culturistas, entrevisté a muchos culturistas de alto rendimiento, y ellos comen 6 veces por día. Sí. Y mi pregunta siempre fue, en vez de comer 6 veces, ¿por qué no esas 6 comidas las ponen en 3 comidas? ¿Qué diferencia hay entre comerlas espaciadas o comer menos comidas? Hay 2 diferencias, pero la primera es que realmente no te va a dar el estómago posiblemente para poder digerir y absorber la cantidad de nutrientes macro y micro que necesitas en un físico-culturista, ni te digo, o en un aumento de masa muscular en solo 3 comidas. Claro. Y también la idea, obviamente, que la persona tiene objetivo de aumento de masa muscular, pero también sentirse bien. Si vos te sentís lleno hasta acá y no podés digerir bien, no vas a tener buen resultado, y menos si en el medio tenés que entrenar. También, obviamente, que para aumento de masa muscular, el pre y el post-entreno es importante. Entonces ahí ya agregas 2 comidas que tenés que hacer muy específicas según cuánto tiempo pase entre que vos, no sé, desayunes o comas y entrenes. También vas a tener que adaptarlo. Entonces ya ahí vas a tener que dividir posiblemente en más comidas. Bueno, recién decís esto del pre y el post. O sea, ¿qué recomendás que comamos antes de entrenar? Bien, antes de entrenar, sobre todo, bueno, hablando de esto en recomposición corporal, ¿no? Obviamente, el cuerpo lo que va a necesitar, sobre todo si vas a hacer fuerza, va a ser una base energética para poder tener un buen rendimiento deportivo y no usar tu propio músculo para, o sea, el glucógeno de tu músculo para generar músculo. Sería absurdo. Sí. Entonces ahí, ¿quién tiene el rol importante para eso?
el hidrato de carbono. Ahora, y esto es importante, si yo le doy a mi cuerpo un hidrato de carbono muy simple, tipo una banana, esa energía sube, pero baja muy rápido. A mí no me va a durar para una hora de entrenamiento solo una banana. Entonces, por eso el preentreno, si bien tiene que haber una base de hidrato, que complejo simple depende del tiempo que pase entre que yo coma y vaya a entrenar, siempre pido combinarlo con alguna proteína, ¿sí? Baja en grasa para que tengan, o sea, magra, para que sea fácil digestion. ¿Para qué? Para que esa suba de energía dure más tiempo en sangre. O sea, lo que hace la proteína es como amortiguar ese impacto. Entonces, ¿qué hace? Que suba más lento, dure más tiempo, yo lo pueda utilizar y me rinda en todo el entrenamiento. Entonces, preentreno, base de hidrato con una proteína que acompañe y postentreno, sí, una buena cantidad de proteína para regeneración de tejidos musculares. Sí, una scoop de proteína. Puede ser una scoop de proteína, o si ya llegas a tu casa y en el rango de media hora idealmente tenés la posibilidad de comerte un omelette con jamón y queso, ya está, lo cubriste ahí. Que esa ventana anabólica, digamos, o sea, Sí. lo que es después de entrenar, que está bueno comer proteína. Que es lo que te decía antes, si bien el post-entreno es súper importante y ahí hay una ventana, a mí no me sirve nada que vos consumas 20 gramos de proteína después de entrenar si igualmente en el resto de las comidas no me cubrís la misma cantidad para llegar a tu requerimiento diario, que es donde va a estar la diferencia también. Claro. Por eso te digo, es importante el previo y el post-entreno, sí, pero la dieta isoproteica, o sea, dividido en todas las comidas, es lo más importante en realidad. No, un mundo, claro, porque si vos comés bien en una sola comida, después además, bueno, decís no como para no engordar, es como... No, y no llegas, y lo que tiene también la proteína, que yo soy muy fanática claramente, por si no se notó. ¿Le gusta la proteína? Me gusta la proteína, que te decía que también la utilizo en descenso de grasa, porque uno, da la saciedad, que obviamente genera más control en el resto de las comidas. Dos, ayuda a aumentar el músculo, que es metabólicamente más activo, o sea, que va a hacer que tu cuerpo use más energía, queme más grasas. Claro. Pero 3, es un nutriente metabólicamente muy activo. ¿A qué voy con esto? 1 gramo de proteína tiene 4 kilocalorías, 1 gramo de hidrato tiene 4 kilocalorías. O sea, una persona fanática de las dietas por calorías o por déficit me diría, es lo mismo. O sea, es lo mismo comer calorías de un hidrato o una proteína porque tienen la misma energía por gramo. Claro, pero no es así. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el hidrato lo usa solo como fuente de energía. Sí. O sea, agarra y lo reparte. En cambio, la proteína lo usa para un montón de reacciones metabólicas del cuerpo, que te había dicho antes. Tiene que generar con eso colágeno, tiene que generar con eso tejido muscular, tiene que generar enzimas, hormonas, el sistema inmunológico. Entonces, el cuerpo lo usa tanto que termina generando energía para digerir esa proteína. Entonces ya estás como quemando en parte y usando energía en la digestión de la proteína. Entonces obviamente que para descenso de grasa es mucho más válido consumir calorías de la proteína que de hidrato por ahí. Y en una definición, yo mantenía mucho la proteína. También eso te ayuda a que no pierdas músculo, ¿no? Totalmente, para que no baje el metabolismo y no gastes menos, porque entonces cada vez tu cuerpo, si no, va a serle más difícil mantener eso. Delphi, yendo a veganos. Sí. Yo una vez conocí tenía un amigo que era vegano y gastaba mucha plata en suplementación. O sea, ¿qué suplementos recomendás vos para las personas veganas? Bien. Hoy creo que ya no tengo al menos tantos pacientes veganos. Sí, esto de la alimentación basada en planta también, porque digo, va a ser válido para veganos o personas que tengan una alimentación basada en plantas, que lo que refiere a esto es que tengan poco consumo o bajo consumo de carnes o productos derivados animales. Y acá, si bien sí se puede tener una dieta basada en plantas saludable y completa, la realidad es que hay que tener en cuenta y ser como más quisquilloso en un montón de cosas. Entonces, ¿se puede? Sí. Ahora, tenés que organizarte mejor. En el momento que consumas las cosas no va a ser lo mismo. La activación de granos va a ser esencial. O sea, hay un montón de pautas a tener en cuenta para tener una alimentación completa, siendo vegano, vegetariano o teniendo una alimentación basada en plantas. Los nutrientes críticos que vamos a tener ahí, el uno indiscutible en cualquier alimentación basada en plantas es la B12. Sí o sí, porque es un alimento de origen animal, vamos a necesitar suplementarlo. Importante y aclaración, hablando de suplementos, que ya sabes que también me encanta, es que idealmente buscar vitamina B12 metilada.
Metilada. Sí, Ok. porque las vitaminas del complejo B, pasa con la B9, B12, B2, B6, que también son muy importantes en la alimentación basada en plantas, para que el cuerpo las pueda aprovechar, se activan, que se llama, se metilan en intestinos. Entonces, eso ya es un trabajo más para el cuerpo. Entonces, si vos la das metilada, te aseguras que directamente el cuerpo la pueda utilizar y aprovechar para todo lo que es salud cognitiva, concentración, generación de todo el sistema neurocognitivo, que es muy importante, y energía. Eso por un lado. Después la vitamina D va a ser otro nutriente clave a tener en cuenta. Generalmente se suplementa, pero lo mismo, es una vitamina que le veo baja a la mayoría de las personas, sobre todo mujeres también en edad cercana a la perimenopausia, menopausia, suele estar baja, así que exposición saludable al sol, grasas saludables suelen también tener, pero posiblemente necesitemos sí o sí suplementar la vitamina D. Y después, bueno, hay que tener en cuidado con el hierro, que no siempre se suplementa, pero sí que se intenta que cuando vos incorpores en la alimentación nutrientes ricos en hierro o en zinc, que son magnesio, minerales como muy lábiles también, tenés que alejar las infusiones, té, mate, café, porque eso inhibe la absorción de estos minerales. Y si no, también lo que se piden es que se activen las legumbres, los frutos secos y las semillas, que es donde se encuentran, porque tienen una capa antinutrientes que inhiben la propia absorción del mineral. Así que idealmente tener eso en cuenta, y si no, también cuando suplementemos con minerales, buscar que estén quelatados, que es otra cosa importante. La quelación del mineral es la unión a aminoácidos que genera que tengan mejor biodisponibilidad. Okay. Eso más que nada porque hoy hay tanto suplemento dando vuelta y la gente por ahí se compra algo que ve en la farmacia, que si no están en la forma que el cuerpo las aprovecha, vas a estar tirando plata. O sea, es en vano. Están comprando el PP. Así que es importante cuando nos suplementemos, más allá de la calidad, obviamente, ver cómo está ese activo para que el cuerpo lo pueda utilizar y aprovechar mejor. Tema suplementos, ¿la proteína vegana puede ser tan buena como el animal? Sí, o sea, a ver, en realidad las diferencias de la proteína animal con la vegana un poco es esto del score proteico que tiene, que es el pool de aminoácidos, básicamente. Las proteínas animales tienen un pool de aminoácido completo. El aminoácido es lo que va generando la proteína. Entonces, primero es entender, bueno, quizás necesito un poquito más de cantidad de una proteína vegetal para poder cubrir el requerimiento proteico y ya. Por otro lado, también hay muchas proteínas de origen vegetal que tienen el pool de aminoácidos completos, más allá de que sean a partir de, por ejemplo, proteína de arveja isolada, sí, que es la que yo utilizo un montón en mis preparaciones. A mí me cae mucho mejor que quizás una de vaca, porque a mí, al menos a mí, no me cae tan bien, no la tolero tan bien o tarda más en digerirse, pero tiene esta diferencial de que le ponen todos los aminoácidos. Entonces ahí ya lo vas a tener, digamos, en competencia con una proteína animal. Y si no, simplemente es esto de tener en cuenta, sobre todo también con las proteínas, no de suplemento, digo del día a día, vegetales, es la combinación que le hagamos para llegar a este pool de aminoácidos. Es decir, si yo busco proteína de legumbres, le va a faltar el aminoácido que lo tengo en cereales. Entonces ahí hacer una combinación, no hace falta en la misma comida, pero diaria, de un poco de proteínas de legumbres, un poco de proteínas de cereales, por ejemplo, quinoa, semillas y frutos secos. Si a lo largo del día voy combinando todo, se van cubriendo los aminoácidos que faltan y se va generando la proteína completa. Clave, qué crack. Bueno, esto es para los amantes del entrenamiento, como yo. 4 suplementos que mejoren el rendimiento del entrenamiento. Ok, voy. Te voy a dar 3. Okay. Que se utiliza mucho y uno que por ahí no está tan introducido en el mundo fitness, pero que tiene mucha evidencia y que puede sumar un montón. Bueno, primero, indiscutible creatina, tanto monohidrato como HCl, depende obviamente del tipo de actividad que hagas y tolerancia que tengas, pero sin duda creatina lo pongo 1. Segundo, me gusta mucho lo que es el magnesio. Para recuperación muscular, para fatiga, siento mucho el resultado, y ahí puede ir o magnesio o glutamina, pero como que tienen la misma función en recuperación muscular y mejorar la fatiga. ¿Puede ser que la glutamina te ayude también a no perder masa muscular? Claro. Yo lo uso en definición, por ejemplo. Exacto, por eso. Esas dos van a tener como funciones parecidas, por eso las pongo juntas, pero puede ser magnesio o glutamina. Me gustó un montón.
Después tercero, el omega 3. Un omega 3 de buena calidad. A mí me gusta mucho el que es en vez de pescado de krill, pero obviamente puede ser cualquiera de los dos, lo veo más puro y tiene el aceite de krill, lo que tiene es, además de omega 3, astaxantinas, que es un antioxidante natural. Ok. Que ese tiene muchos beneficios también en deporte, específicamente porque baja la inflamación, ¿qué hace? Mejora la fatiga, evita las lesiones o mejora, hay muchos estudios en mejoras de lesiones con la suplementación de omega 3 con muy buen resultado, así que es otro que pondría dentro de lo que es deporte. Y un cuarto, que a mí me parece 10 de 10, es la telomerina. ¿Qué es? La telomerina es un suplemento, es derivado del complejo de vitamina B, o sea, Sí. natural, que es precursor de NAD. El NAD es una coenzima que en realidad la función principal con la que está relacionado es a la longevidad. ¿Por qué? Porque es una coenzima que protege al ADN. Son las capitas, los telómeros son las capitas que están en las puntas del ADN y hacen que esté protegido y que no se degenere, básicamente, nuestro ADN, por ende que evitemos las enfermedades, que es lo que genera el envejecimiento. Ahora, el NAD también lo que hace, como punto 1 en nuestro organismo, es generar ATP, que es nuestra fuente de energía. Entonces, para deporte, que en parte buscamos esto de, sobre todo lo están usando muchos tenistas, gente de deportes de alto rendimiento, o que tienen que tener muchos entrenamientos, es un precursor natural de la generación de ATP en tu organismo. Entonces te ayuda a tener más energía, a estar más concentrado y a poder, digamos, rendir mejor. Entonces tiene este doble efecto, por eso en deporte lo podría sumar, porque quieras o no es un generador de energía, que es lo que necesitamos para rendir bien en deporte. ¿Y vienen cápsulas, la Sí, telomerina? Sí, y esto es importante entender la diferencia, porque hoy se habla mucho de NAD, porque creo que un cantante de, ahora no me acuerdo, habló que él se ve muy joven, cantante de cumbia, que él se ve muy joven y le preguntaron qué era lo que había consumido y dijo NAD. Entonces, bueno, se empezó a dar vueltas sobre esta coenzima que ya está en estudio igual hace mucho, de hecho lo trajo un investigador de Harvard. Es que en realidad el NAD como coenzima no se puede suplementar, porque si yo tomo NAD no va a ingresar a la célula y yo este efecto que tiene como generador de ATP o protector lo hace desde adentro de la célula. Por eso lo que yo suelo utilizar o recomendar es la telomerina, que es el precursor del NAD. O sea, es el que hace que vos generes más NAD intracelularmente y ahí sí pueda tener esa función de energía y protección del ADN, digamos. Si viene en una cápsula y se toma idealmente por la mañana para ayudar a esto de aumentar la energía. ¿Y la creatina vos recomendás que la tomen en la mañana, en la noche o antes de entrenar? Bueno, la creatina, viste que van cambiando los estudios. Hoy en realidad por ahora no hay tanta diferencia en el momento del día en que se tome. Sí, lo más importante es que como actúa por acumulación, que se tiene que tomar todos los días. Entrenes o no entrenes, se toma todos los días porque actúa por acumulación. Entonces, mis recomendaciones son dos. Uno, hay un poquito más de estudios en post-entreno, entonces si lo puedes tomar post-entreno, ideal. Y si no, dos, es que lo tomes en un momento que sepas que lo vas a poder tomar todos los días. Eso es lo mejor, porque en realidad la mayor diferencia no está en el momento, sino en la acumulación de todos los días. Que se cumpla en el día. Que se cumpla, exacto. Yo me levanto y lo tomo. Perfecto, entonces ahí vos ya sabes siempre que te vas a acordar de tomarlo. Con los suplementos es muy importante hacer protocolo de sumarlo con almuerzo, con cena, pero porque si no después uno se olvida y se pierde, digamos, eso, en el hábito. Pasa eso, ¿verdad? Magnesio de noche, eso sí, también. Que te ayuda también para descansar. Para y todo. descansar, baja todo lo que es, en realidad no es inductor del sueño el magnesio, pero sí que baja todo lo que es, digamos, el nivel de estrés, de ansiedad, que es lo que genera muchas veces la falta de conciliación del sueño. Entonces, como calma todo eso, mejora el descanso. ¿Qué lo tomaríamos? ¿1 hora antes de irnos a acostar? Yo ahí lo recomiendo con la cena. Ok. Y el omega 3, que también hablamos, ya que estamos, como es una grasa, su mejor absorción siempre va a ser junto a otra grasa, tiene que ser junto a una comida que tengas grasa. Entonces, ahí podés hacer, no sé, magnesio y omega 3 con la cena. Y ahí ya cubrís parte. Y la creatina a la mañana cuando te levantas. Buen tip. Ojo esta pregunta que es bastante polémica. A ver. ¿La fruta en exceso engorda? Sí. Sí. Sí, a ver, si bien la fruta es un alimento para mí súper saludable y que recomiendo, y de hecho
como hidrato de carbono creo que es de los mejores hidratos porque es un hidrato con fibra, con vitaminas y que viene de la naturaleza, no deja de ser una fuente de energía. O sea, su composición es azúcar. Azúcar natural, proveniente de la fructosa, pero azúcar. Entonces, en exceso, si yo le doy a mi cuerpo más energía de la que va a utilizar, a largo plazo, ese exceso de energía que el cuerpo no usa, ¿qué tiene que hacer? Guardarlo. Claro. ¿Y cómo lo guarda? Como grasa. Entonces, el exceso de azúcar en la alimentación, sea del alimento que sea, va a generar un aumento de grasa corporal. Y después lo otro importante de la fruta es el momento o el objetivo en realidad un poco en el que lo consumimos. No es lo mismo consumir una fruta antes de irme a entrenar o junto con el desayuno, que yo después voy, trabajo, subo, bajo, me muevo, que por ahí comer una fruta cuando termino de comer, que es una fuente de energía rápida, hermosa. Imagínate, ¿para qué tu cuerpo necesitaría una suba de energía para irse a dormir? Es como tomarte literalmente una bebida energética, o sea, no tendría sentido. Vos ya sabés que esa energía proveniente de esa fruta a esa hora, el cuerpo no va a hacer otra cosa que guardarla. ¿Y cómo guardamos la energía? Sí, en exceso, como grasa. En exceso, claro. Entonces, si bien no tengo nada contra la fruta y la recomiendo y está buenísimo que sea parte porque además aporta fibra, es buena para la microbiota, sí recomiendo evitar que esté en jugos, siempre acompañada de alguna proteína para evitar que dispare la insulina y ni en exceso ni en momentos que tu cuerpo no las va a usar. Que puede servir antes de entrenar también, como Antes de decías. entrenar, acompañado del desayuno, hasta después del almuerzo, si no consumiste tanto hidrato en el almuerzo, puede ser tu fuente de hidrato en el almuerzo, perfecto. Pero la verdad, el postre de fruta a la noche, si me preguntás, como cuestión nutricional, cero sentido. Claro. Quiero saber tu opinión sobre las bebidas energéticas. A ver, parten de una base que ya lo que yo te voy a decir es que no las recomiendo porque no dejan de ser un reprocesado, o sea, como una gaseosa en ingredientes. Entonces, obviamente, en ese sentido, a lo que yo busco en una alimentación real, completa y saludable, no me aporta nada. Y después también tienen esto de que en exceso o en abuso tienen componentes que van como en contra a nuestro ritmo natural. Elevan mucho las pulsaciones o la energía en momentos como que el cuerpo no está listo para eso. Claro. Entonces podría llegar a generar efectos secundarios si no están bien controlados o aplicados. Entonces no es algo que yo le recomendaría a un paciente. Buscaría otras maneras de buscar el aumento más natural o con cafeína, hasta prefiero un suplemento de cafeína o con ingredientes en las preparaciones que puedan sumar energía, no en una bebida por ahí. Claro, o sea, ¿cuántas veces vimos que, no sé, alguien que está estudiando, que tiene que trabajar, tiene un poco de sueño y Sí. empieza a darle las bebidas Sí. energéticas? Sí, por eso entiendo que a veces uno lo termine utilizando en ciertas ocasiones, pero como Sí. parte o como herramienta saludable no es lo que yo recomendaría. Bueno, Elfi, antes de terminar, tenemos un regalo para vos, nuestras barras proteicas. Sin compromiso igual, pero nos Sí. gustaría que pruebes. Sí. Tenemos 2 sabores, una de cacao, Ok. otra de arándanos, y que analices la información nutricional. Ok. ¿Ok? Sé sincera, sé sincera. Ok, Ari, esa es surtida, así que podés agarrar cualquier caja y tenés ahí los 2 gustos. Ojo, ¿eh? Con cacao. ¿Te gusta más el cacao que el arándano? Sí, Ok. creo. A ver. Información nutricional. Lupino texturizado. Buenísimo. Es un pseudo cereal entre legumbre y cereal. O sea, su composición es muy parecida a eso, lo cual tiene muy buena cantidad de proteína Sí. y bajo hidrato para hacer un cereal. Así que me copa. Jarabe, maní, almendras, baño de repostería semiamargo, pasta de maní, chía, cacao amargo y vitamina C. Positivo, primero el primer ingrediente es lupino, que esa es la base de este cereal muy proteico, y que después todos los ingredientes al menos los conozco. O sea Ok. que eso arranca súper bien. Me gusta cómo está, digamos, los agregados que tiene del cacao, bien. El baño de repostería semi-amargo, bien, porque es como un baño más real, porque hay otros que son como fantasía que no me copan. Pasta de maní me encanta y está buen ubicado para tampoco tener tanta densidad energética porque está más abajo. Mi crítica es el jarabe, obviamente.
Que hay que ver de qué, porque hoy se usa mucho también de inulina por ahí, que igual es jarabe, que eso es lo que digo, que no se sabe, Claro. que a veces uno ve un ingrediente que igual es lo mismo y que es como que si fuera miel en realidad. Se usa para dar contextura y un poco de sabor. Pero después están terceros y cuartos maní y almendras, que son grasas saludables y también muy buen aporte de proteína. Así que el resto de ingredientes 100 de 100. Y esto sí, entiendo que muchas veces para unir tienen que tener algo. Claro, tiene que tener algo. Ok, vamos a ver. Nutri prueba por primera vez la barra del fallo. Bien. La ca- Me gusta lo que veo. O sea, a mí no me gustan las barras que no identificás, que ves toda una pasta. Claro, sí, y sí. que no ves lo Eso que se estás nota que son comiendo. frutos secos. Ahí veo el cereal, el fruto seco y el baño de chocolate. Así que Ok. en ese sentido me gusta. Ah, si querés mostrarlo más acá. Y siento que va a ser crocante, que para mí es Para mí, clave. Odio las barras pastosas. Exacto, Ah. es crocante. Ahí se le rompió un diente. Track. Es muy crocante. Sí. Está muy bueno. ¿Le das un del 1 al 10? No regales nota, ¿eh? No, es que Real tiene mucho las características de mi gusto. Ok. Que a mí me gusta lo crocante. A mí también, yo soy muy fanático de lo justo crocante. El chocolate no me gusta que sean muy chocolatosas porque no me daría comerla de media mañana. Sí. No, me gusta, le pongo un 9. Bien. En sabor un 9, Bien, me bien, re bien. gusta. Me gusta Banco. mucho. Y bueno, sin compromiso, si querés probar la de arándanos, esa a mi parecer es la más rica. Es un Ok. poquito más dulce, obviamente, que el cacao, porque tiene arándanos, pero es un poquito más blanda. Sigue siendo crocante igual, pero está un poco más blanda. En vez de cacao tiene arándano rojo. A ver. El arándano es una fruta de mis favoritas. Antioxidante y con bajo índice glucémico. Sí, es más blandita. Es más blandita. ASMR, ¿viste? Sí, eso Track. estaba pensando. Está muy buena, ¿Te pero gustó me más? gustó más la de cacao. Ah, ok, al revés. que a Pero mí. ¿sabes por qué me gusta menos dulce? Y el cacao tiene ese amargo de que además te Aparte con el baja. chocolate sí te baja No, un pero poco está más. muy buena, ¿eh? Bueno, Fuera, gracias. sin compromiso, está muy buena. Es como Te, el gusto. te puedes llevar esa caja que es para vos, son como Ay, 10 barritas. Me sirve un montón. Eso sí, Y a ver, después te lo cobro. después te subo una historia. Gracias. Bien, casi 14 gramos de proteína. Eso está muy bueno. Porque ya esto acompaña un yogur y son 25 gramos de proteína. O sea, es una Sí. merienda completa. Y como snack, dentro de las opciones de snack que hay, es de lo más proteico que hay. Yo una vez las probé, como son crocantes, a mí me encantan Me encanta. las barras crocantes y en sí la comida crocante. Agarraba un yogur proteico, la partía todo, lo ponía y era 10 de 10. Lo reusaría así. Ese postre increíble. Y le ponés encima un scoop de proteína y para adentro. No, pero como snack te resacía. Bastante, sí. Porque también tiene grasas buenas. Muy bueno. Bueno, me alegro que te haya gustado. Te juro que me gustó de verdad. Gracias, sí, se nota. O sea, Se si no la me comía, gustaba, ¿viste? no sé qué hubiese dicho. Hubiese pero tenido la por cara de suerte- incomodidad como... Por suerte me gustó de verdad. Cortamos. Sí. Bueno, Elfi, de verdad, muchas gracias, sos una genia. Basta de mate, por favor. más, Ya el más último. barrito. Ya el último. Decí tus redes, tu Instagram, donde pueden contactar si quieren que vos seas un nutricionista, asesorarte con vos y todo. Dale. ¿Qué red dejas? Mi Instagram es delfici.nutrición. Sí, es como mi apellido, es con Z. Y si pueden consultar porque tenemos consultorio en Canitas Belgrano. Y trabajo con el InBody, que es un estudio de medición de composición corporal. Ok. Que es una herramienta muy buena para ver esto de no solo el peso, sino cómo está compuesto. Así que creo que es un diferencial es un que diferencial. está bueno Muy para bueno. hacerse también. Así que gracias, de verdad, sos una crack muy Gracias. profesional. Me diste 10 de 10 y nos vemos en un próximo episodio. Sigan a Elfi, sigan al Fallo. Nos vemos, amigos.